Bueno, vull fer una advertència. Potser us estranyarà que anem espigolant un tros, un tros, un tros, un tros. Però és que aquest home és llarg i pesat. I per tant no tindríem temps, si ho llegíssim tot no tindríem temps. Jo vaig triant trossos que siguin significatius respecte al contingut. De totes maneres, us aconsello que ho llegiu tot. Els grans autors es mereixen que un s'avorreixi amb ells. Si cal. I aquest és un gran text. I un gran text no té per què ser divertit, no? Però té l'avantatge que és llarg, iteratiu, però és poètic i va dient coses molt gruixudes de tant en tant. Per tant, espigolarem i segons quins trossos ho llegim més detalladament perquè és que no hi ha una altra possibilitat. Si el llegim tot i hi ha algun tros d'entremig que et vulguem fer alguna pregunta o així, admitido. L'altre dia em va saltar algun que dic, espera, que esto... No, jo subratllo el que a mi em sembla important per fer algun comentari o perquè entra alguna noció important o coses d'aquestes. Però si entremig hi ha alguna cosa poder preguntar-la, que jo contesti ja serà una altra història, però... Comencem a la pàgina 29 a dalt de tot. Un moment, estem a la pàgina 29 del llibre, ok? Si no sentiu el Marià ho aviseu, que intentarem posar-li els auriculars aquests. Sento bé. Vale. Rey del Dharma, honrado como ningún otro ser, habla sin reservas, te lo suplicamos. En esta asamblea multitudinaria hay seres capaces de creer con reverencia. El Buda detuvo a Shariputra diciendo, si me refiero a esta cuestión, los seres celestiales, los seres humanos y los asuras de todos los mundos se sorprenderán y dudarán. Los monjes dominados por la arrogancia caerán en un gran foso. Bueno, espera. Aquí él ve como adversario solo la arrogancia. La arrogancia es una cosa tan sencilla como creerse a alguien. Como creerse a alguien, como yo soy alguien que está por este mundo y tiene unos quehaceres, esto es arrogante. Y por tanto, quien tenga la arrogancia de creerse a alguien, este no entra. No entiende las palabras del Buda. El honrado por el mundo repitió entonces en verso lo que acababa de expresar. Detente, detente, no hace falta hablar más. Mi ley es prodigiosa y difícil de escrutar. Al escucharla, las personas dominadas por la arrogancia jamás responderán con fe y con reverencia. Exacto. Lo que él está diciendo es prodigioso y difícil de escrutar, tan prodigioso que ni lo aumenta, nada más con su persona lo sugiere, pero no da ninguna doctrina, ninguna explicación. Solamente las personas dominadas por la arrogancia de creerse a alguien, estos jamás responderán con fe. Siempre que utiliza fe no tiene nada que ver con una fe-creencia. Fe es entrega, apertura, etc. Pues estos que se creen a alguien nunca responderán con apertura y reverencia a quien habla. Aquí, salto una mica. El más honorable de los seres con dos... En ese momento, deseoso manifestar su intención una vez más, Sariputra habló en verso y dijo: el más honorable de los seres con dos piernas... Escucha, fijaros esto, los seres con dos piernas. Está hablando que somos unos animales. No tiene ningún tipo de creencias el Buda.
y por tanto no tiene la idea, y si tiene, la única cosa que tiene es la cultura india de la reencarnación. Esto sí que se encuentra aquí, pero en cambio no es una concepción del hombre como espíritu y materia, no, es un ser con dos piernas, es un animal peculiar. El más honorable de los seres con dos piernas, te suplicamos que prediques esta ley insuperable. Yo, considerado el hijo mayor del Buda, te pido que nos beneficies trazando distinciones y predicando. Vuelvo a pararme. Fijaros lo que dice. Su predicación es intentar sugerir, que luego dirá, con medios hábiles, con parábolas, con semejanzas, un poco como hacía Jesús, sugerir el vacío, la dimensión absoluta de la realidad y trazar distinciones. Esto es, esto no es, esto no es, esto es. Ya está. Apuntar y trazar distinciones. Es muy interesante, repiten varias veces estos dos términos. Los incontables miembros de esta asamblea son capaces de dar crédito reverente a esta ley. Los Budas, a lo largo de las eras, les han enseñado y los han convertido de este modo. Todos, con un mismo y único pensamiento, unen las palmas de sus manos y ansían escuchar y recibir las palabras del Buda. Y todos han sido preparados, dice, por Budas anteriores, han existido otras vidas, etc., ¿no? Pero lo que viene a significar es que han sido preparados alejándose de la pretensión de ser alguien, y entonces han podido recibir la enseñanza del Buda. Y dice, todos, con un mismo y único pensamiento, no se pueden hacer distinciones, todos, esto es muy hermoso, todos los sabios de todas las edades, de todos los pueblos, solo dicen lo mismo, son idénticos, y solo dicen un único pensamiento. ¿Entendéis? Yo y los otros 1200 que formamos este grupo y todos los demás que desean ser Budas, te suplicamos que en bien de esta asamblea nos beneficies trazando distinciones y predicando. Cuando escuchemos esta ley, será inmensa nuestra alegría. O sea que el maestro de los maestros, la única cosa que tiene que hacer es espabilarse, buscar medios que sean hábiles para sugerir lo que no puede ni nombrarse ni concebirse, y después trazar distinciones, O sea, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, esto no. En este momento, el honrado por el mundo dijo a Sariputra: 3 veces has expresado tu sincera petición. ¿Puedo acaso no predicar? Ahora debéis escuchar atentamente y reflexionar con cuidado. En bien de vosotros, analizaré y explicaré esta cuestión. Cuando hubo terminado de decir estas palabras, 5000 monjes, monjas, laicos y laicas se levantaron de sus asientos inmediatamente, se inclinaron ante el Buda y se marcharon de la asamblea. ¿Y por qué razón? Estas personas tenían profundas y numerosas raíces de culpa. Además, su arrogancia era extrema. Creían haber logrado lo que en realidad no poseían. Creían haber entendido lo que en realidad no comprendían. Y como tenían esta debilidad, no pudieron permanecer en el lugar donde estaban. Bueno, paremos aquí. Hay 5.000 oyentes que se levantan y se van. Tenían culpas. Culpas no se entiende como pecados contra unos preceptos establecidos. No, las culpas son de creerse a alguien. Y además su arrogancia era extrema. ¿Por qué? Esto atrapa a cantidad de gente. ¿Por qué? Se creían alguien que tenía la verdad.
que ya la tenían. Creerse a alguien y además que tiene la verdad es la máxima arrogancia. Ahí, esto es un saco que, bueno, la cantidad de gente que va a parar no se puede contar. Querían poseer lo que no poseían, creían comprender lo que no comprendían. Y como tenían esta debilidad, no pudieron permanecer en el lugar donde estaban. Claro, si yo me creo a alguien y creo que tengo una doctrina de salvación, no aguantaré a alguien que dice que no hay nada que creer, ni nada que predicar, y que lo único que hay que hacer es desaparecer del mapa. Desaparecer del mapa al convencimiento de que soy alguien venido a este mundo. Porque eso bloquea el que comprendas que la única realidad que hay es eso, que es innombrable. Sí. A mí me ha gustado la idea de que hasta el Buda, hasta el mismo Buda, tiene unos disidentes que dicen: oiga, que usted no tiene nada que enseñarme porque a lo que usted me dice no me gusta y me pillo y me voy, ¿no? Me gusta el realismo, ¿no? El realismo de la situación, aunque nos fueran... Sí, me agrada. Sí, y además dice, esto es enormemente significativo, que no les dice que se queden. Ah, sí, després ho diu, sí, és xulíssim. Es que podríamos decir que es un poco la frase de Jesús: no echéis las perlas a los cerdos. Es que ni se molesta. Ya ve que aquello está bloqueado. Cuando veas el bloqueo, vete, porque no hay nada que hacer. Y el bloqueo es creerse a alguien y pelear y luchar por ser alguien. Venga. El honrado por el mundo guardó silencio y no intentó detenerlos. No dijo nada, no intentó detenerlos. Entonces el Buda dijo a Sariputra: ahora esta mi asamblea está libre de ramas y de hojas, solo compuesta por individuos veraces y firmes. Sariputra, es bien sabido que se han retirado las personas dominadas por su arrogancia. Ahora escuchad atentamente y predicaré para vosotros. Fijaros, dice, los que se quedan no debían ser unas joyas, pero eran veraces y firmes. Cuando se entra en el camino hay que ser veraz y firme. Que así sea honrado por el mundo, dijo Sariputra. Estamos ansiosos por escuchar. El Buda dijo a Sariputra: una ley prodigiosa como esta es predicada por los Budas, los que así llegan en momentos determinados. Valorar el término los que así llegan. Que es decir, la dimensión absoluta llega así. Así, no la busques de otra manera que como viene. Si tú has de esperar a que la gente sea como tiene que ser, pues te puedes sentarte, ¿no? Como viene. Si es un hijo de puta, como viene. Así viene. Y así has de ver. Es una noción estupenda. El que así llega, con estas formas. Pero al igual que la floración del Udumbara, tales ocasiones son muy extraordinarias. Sariputra, tú y los otros debéis creerme. Las palabras que predican los Budas no son huecas ni falsas. Sariputra, los Budas predican la ley de acuerdo con lo apropiado, pero el significado es difícil de comprender. Esto, podríamos decir, extrapolando un poco lo que dicen, extendiendo, porque ya os dije que el planteamiento es cósmico, no solo para nuestra tierra, para 10.000 tierras, ¿no? Dice, los sabios predican esa dimensión misteriosa, no nombrable,
de manera apropiada. Apropiada que a las diversas culturas, a las diversas tradiciones, etcétera, etcétera. O sea que podríamos decir que tanto los maestros aztecas como los budistas, los musulmanes, los cristianos, se atienen a la manera apropiada. Pero están diciendo lo mismo. Radicalmente lo mismo, un solo pensamiento. Difícil de comprender, sí, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos valemos de infinidad de medios hábiles, analizamos causas y condiciones y empleamos semejanzas y parábolas para exponer las enseñanzas. O sea, ya, como veis, es una enseñanza que no se puede decir en palabras y entonces hay que inventarse medios que sean hábiles y usar relaciones causales, semejanzas, parábolas para expresar esta enseñanza. Es lo mismo que dijo también Jesús. Esta ley no es algo que pueda comprenderse mediante el análisis o la ponderación. Solo pueden entenderla aquellos que son budas. Fijaros lo que dice. Esta ley solo pueden entenderla aquellos que son budas. Es decir, no se puede entender desde el yo, desde el ego. Se ha de entender desde el abismo que somos en nuestra propia profundidad. Nada más. Quien intente entenderlo desde su pretensión de ser alguien, no lo entenderá. Tendrá que tirarse al abismo de su propia profundidad, que es el Buda, y entonces entenderá las palabras del Buda. Solo pueden entenderla aquellos que son budas. ¿Y por qué? Porque los budas, los honrados por el mundo, aparecen en este mundo debido a una única gran razón. Sariputra, ¿qué significa que los budas, los honrados por el mundo, aparezcan en este mundo por una única gran razón? Los budas, los honrados por el mundo, desean abrir el portal de la sabiduría del Buda a todos los seres vivos, permitirles adquirir pureza. Por eso aparecen en el mundo. Anhelan mostrar la sabiduría del Buda a los seres vivos, y por eso aparecen en el mundo. Desean hacer que los seres vivos tomen conciencia de la sabiduría del Buda, y por eso aparecen en el mundo. Ansían guiar a los seres vivos a que ingresen en el camino de la sabiduría del Buda, y por eso aparecen en el mundo. Sariputra, esta es la única gran razón por la cual los Budas aparecen en el mundo. Fijaros, esto es muy interesante. Fijaros que no dice que aparecen para arreglar este mundo, para dar una moralidad, para mejorar las cosas. No, no. Nada más aparecen para abrir a esa dimensión. Si esa dimensión se abre, todo lo demás saldrá bordado. Si no se abre, lo que rige la vida de los humanos es la presunción de ser alguien que es un depredador. Y no hay arreglo. Ya puedes intentar arreglar el comportamiento de los depredadores, que serán depredadores siempre. Y si lo arreglan por aquí, saldrán por allá. Seguimos. No, pero parece como si hubiera un destino, una guía. Porque dice, solo por eso aparecen en el mundo, como si El Buda explicará y leeremos qué es este destino. Él dice, lo explicó ahora, pero después lo explicará en detalle. Él dice que un día comprendió y dijo, esto es tan sutil, que si voy a hablarlo, no va a entender nadie. No voy. Y entonces los dioses, los budas, fueron y le rogaron que lo hiciera. Y entonces él se decidió a predicar. Pero yo creo que esta es una actitud de todos los grandes cuando ven a los que le escuchan, todos pretenciosos,
todos depredadores, ya él va a hablar de la sutilidad de las sutilidades. Esto es inútil, porque me voy a esforzar. Pero a pesar de todo, lo hacen. ¿Entiendes lo del destino? No, cuando digo, esta es la única gran razón por la cual los budas aparecen en este mundo. Parecería como que hay alguien que pone a los budas en este mundo. Vale. Los budas, los que así llegan, dijo el Buda Sariputra, sencillamente enseñan y convierten a los bodhisattvas. Todo lo que hacen obedece en todo momento a ese único propósito. Sencillamente quieren mostrar la sabiduría del Buda a los seres vivos e iluminarlos con respecto a ella. De las dos maneras que ha dicho antes, predicando, o sea, con imágenes, con comparaciones, etc., apuntando a eso y haciendo distinciones, discriminando. Sí, también está bien los tres pasos, ¿no? Mostrar, pues eso, que la posibilidad está, mostrar la sabiduría, que tomes conciencia de eso y ponerte en camino, las pistas para poderte poner en camino. Y antes hablé de adquirir pureza. Justo antes. Adquirir pureza es refinar hasta que el yo no sea el eje de tu comportamiento y comprensión. Sariputra, los que así llegan poseen un único vehículo del Buda, que emplean para predicar la ley a los seres vivos. No poseen otro vehículo, ni un segundo ni un tercero. Sariputra, la ley predicada por todos los Budas de las 10 direcciones es así. Esto es estupendo. No hay una religión, otra religión, otra religión, otra religión. Hay una sola cosa, ¿no? Un solo vehículo. Todo lo demás no cuenta. Son debido a las circunstancias que con medios hábiles los maestros lo expondrán de una manera u otra. También, como lo dice varias veces, a mí me sugiere que el texto se carga también los tres vehículos, el Mahayana, el Hinayana. Sí. Todo. A pesar de todo dice lo mismo que dice, bueno, lo hacen según las circunstancias. Bien hecho está. Tú has de distinguir, discriminar que es un único vehículo. Pues lo mismo respecto de los tres vehículos, los tres tipos de budismo. Bueno, va bien, pero es único, es único. Tres tipos de vehículo que a la vez son muy posteriores al Buda, por eso que... Sí, claro, por supuesto. Cuando se está recogiendo eso, se está diciendo que el Buda dice algo que no puede decir el Buda. Hombre, esto son 500 años después del Buda. Pero los vehículos todavía más. Sí. Bueno, pues, después está al Mahayana, eso sí. No poseen otro vehículo ni tal. Sariputra, los Budas del pasado emplearon infinidad de medios hábiles. Uy, un momento, Sariputra contra los Budas del futuro. Está en el parágrafo anterior ella. Estoy en el pasado. No he leído el pasado. Vale. No he leído el pasado, ¿no? Sariputra, los Budas del pasado emplearon infinidad de medios hábiles, diversas causas y condiciones, y semejanzas y parábolas, para exponer las doctrinas en bien de los seres vivos. Emplearon infinidad de medios hábiles. Pero siempre es lo mismo. Y si hacemos diferencia de las religiones, es porque no comprendemos eso mismo que están diciendo, sino que nos confundimos con los medios hábiles, confundimos con los términos con que se expresan, sí, con los medios hábiles, y eso es por arrogancia colectiva. Todos estos seres vivos, al escuchar las doctrinas de los Budas, con el tiempo pueden adquirir la sabiduría que abarca todas las especies. Sariputra, cuando los Budas del futuro aparezcan en el mundo, ellos también emplearán infinidad de medios hábiles, causas y condiciones diversas,
y semejanzas y parábolas para exponer las doctrinas en bien de los seres vivos. Todas estas doctrinas existirán en función del vehículo único del Buda. Y todos estos seres vivos, al escuchar las doctrinas de los Budas, con el tiempo podrán adquirir la sabiduría que abarca todas las especies. Todas las doctrinas existirán en función del vehículo único. Dice el mercante del budismo, esto de todas las especies. Y A los seres vivos, a todas la las pregunta, per especies. què totes les espècies? A todos los seres vivos. Todos los seres vivos. A su manera. Fijaros, y es verdad. Ahora, cuando os dije que el hecho de que alguien adquiera el conocimiento, adquiera esa sabiduría de eso innombrable, es un hecho cósmico. Y podríamos decir que como no hay fronteras entre los seres, porque todas son eso único, la iluminación y la sabiduría que adquiere es de los leones, los tigres, de todo. O sea, que ilumina a los renacuajos también. También. Y se entiende, porque el comportamiento de esos hombres transforma el mundo. Transforma el mundo. ¿Por qué? Porque en vez de verlo como un campo de depredación, lo ve como la expresión de la inmensidad de lo que es. Por tanto, afecta a todas las especies. Pero transforma el mundo para el que lo entiende. Transforma el mundo para el que lo entiende. No es que lo transforme en sí. Para el que se ha realizado. Para que no se ha realizado, continúa viéndolo como un campo de depredación. Es tremendo, ¿eh? Daros cuenta que vemos el mundo como un campo de depredación. Mundo, personas, todo. Un campo de depredación. Si no lo viéramos como... Si el silenciamiento del ego fuera completo, no sería un campo de depredación. Sería, como dicen los musulmanes, la faz de Dios en cada criatura. ¿Pero en qué afecta esto a las lagartijas? Que no tienen conciencia. Afecta que tú verás en ellas la dimensión absoluta. Ellas continuarán siendo lagartijas, pero ya no serán para ti como una lagartija, sino es un punto de afloramiento del misterio de los mundos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Cualquier ser, un gusano, una cucaracha, es un punto breve, porque aparece y desaparece, de afloramiento de la presencia del misterio de los mundos, no de la Tierra solo. Pero digamos que afecta a todos los seres vivos a través de la conciencia de los humanos. Vale, pero es que tú como depredador te consideras, aquí estoy yo, aquí está la presa, que a la que pueda le pego un bocado. No, pero a la que tú ya no eres un yo, rompes las fronteras. ¿Hermana lagartija? Más, rompes las fronteras. El ser de la lagartija y el tuyo son idénticamente el mismo. La unidad. Es la unidad. Sin dualidad ninguna. Entre la lagartija y tú no hay dualidad ninguna. Por tanto, transforma todos los mundos y después dirá estas transformaciones que realiza de una manera poética, y joyas y bueno, etc., ¿no? Pero este es un pensamiento que os aconsejo que le deis vueltas porque es muy, muy poderoso y muy interesante. ¿Continúo? Sí, queda un poquito. Sariputra, los budas, los honrados por el mundo que existen en la actualidad en los cientos, miles, decenas de miles y millones de tierras de Buda incontables de las 10 direcciones, benefician a los seres vivos y les brindan paz y felicidad en inmensa medida. Exacto. Exacto. Entonces, el mundo es un jardín en que todo manifiesta lo único y no recursos útiles. Estos budas también recurren a infinidad de medios hábiles, causas y condiciones diversas y semejanzas y parábolas para exponer las doctrinas en bien de los seres vivos.
¿Dónde vamos ahora, Marta? Todas estas doctrinas existen en función del vehículo único del Buda. Sí. No, ya sí. Y todos estos seres vivos, al escuchar las doctrinas de los Budas, con el tiempo podrán adquirir la sabiduría que abarca todas las especies. Con el tiempo. Fíjate, ellos, los budistas, mantienen la reencarnación. La reencarnación es, entendida en profundidad, es que los humanos, que no son una multiplicidad, sino que son unidad, van progresando. Generación tras generación pueden ir progresando. Y se puede entender con verdad lo que ellos expresan con la teoría de la reencarnación. ¿Me he expresado? Sí. ¿Entendéis? O sea que es como, no es que haya progreso, nosotros lo interpretamos, los humanos progresamos y ahora estamos mejor, y después más mejor, etc. Esto no lo tienen. Lo que dicen es que el camino hacia la sutil sabiduría de los vivientes con dos piernas es un proceso que abarca generaciones. La pregunta es, ¿qué es lo que se reencarna? Nada, porque no hay nada. Fíjate, si... Hay unicidad, no hay pluralidad. No hay pluralidad. No es que yo tenga algo que es... Esta es la creencia vulgar, ¿eh? Yo tengo algo que... no llegan a un acuerdo qué es lo que se va. Que sale y se encarna en otra persona y se encarna en otra persona. Pero claro, eso es suponerme que yo soy una individualidad. Pero si yo no soy ninguna individualidad, eso único que está en mí, que está más o menos cegado, al continuar en las generaciones, que no son otras de mí, puede ir destapándose. Es una concepción muy diversa. La humanidad no es un conjunto de individuos, sino que es una única realidad que se manifiesta ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí. Y estas manifestaciones, debido a la arrogancia de creerse alguien, puede estar taponada. Pero en el paso siguiente, en el surgir de una forma nueva de esa dimensión absoluta, puede ser que esté un poco más limpia, porque la anterior generación, que no supone fronteras, se ha limpiado. Però aquest Lo que está más limpio es la forma. Lo que está más limpio es la lejanía de creerse a alguien. El único pecado es creerse a alguien. El purificarse es irse alejando de creerse a alguien. Y eso, bueno, pues tiene un progreso. Pero no es el progreso de una pluralidad que va pasando de padres a hijos, no, hay un lazo íntimo con porque mi realidad no es mi supuesta individualidad, sino mi realidad es la budeidad, ese es único que hay, el misterio de los mundos. Pero lo que hay, la dimensión absoluta, lo que hay, había y habrá, puede quedar desdibujada en un determinado momento por esa forma, dimensión relativa que la observo. Cuando la observo un momento después, en otra dimensión relativa, por decirlo así, es la misma dimensión absoluta. Sí. Y por lo tanto no hay evolución, la dimensión absoluta es el vacío, es No, todo. en la dimensión absoluta no hay evolución. Lo que hay, puede haber mejora, evolución, es en los ojos de los que miran esa dimensión. Que estén ojos más... Fijaros, nosotros hacemos un filtraje de la realidad desde la perspectiva de la necesidad de un depredador. Filtraje que modela la realidad. El trabajo es quitar ese filtraje, esa modelación. Y eso se puede hacer, puede hacerlo un hombre,
pero siempre ellos dicen que han sido Buda, es un proceso colectivo de alguna forma. Es un proceso colectivo. Es tan sutil y tan difícil y la vida es tan corta que necesita más de una ola del océano para cobrar conciencia de que solo es océano. Proceso colectivo porque también estamos todos interrelacionados, ¿no? Es que tu realidad profunda y la mía es la misma. No me refiero al proceso de progreso, de evolución, es porque todo está relacionado con todo, ¿no? Claro, por supuesto. Y podríamos decir que todo proceso de toda persona descubre su realidad, que es la realidad. Cuando en una forma humana, un padre con un hijo, con un nieto, vemos formas semejantes, formas físicas semejantes, formas de carácter y de comportamiento semejante, patrones incluso de funcionamiento que a lo largo de 2 o 3 generaciones podemos identificarlas. Eso tiene que ver con la biología. Pero es en la forma. Sí, en la forma. Sí. Bueno, la comparación habitual son las olas del mar, ¿no? Una puede ser más alta, puede ser más pequeña, etc. Todas tienen forma de ola. Y las que se forman a través de una sola, pues tienen un parecido. Pero eso es la forma, la realidad de toda esa diversidad. Y cierta comunidad de formas, el parentesco, es el océano. No, sí, però era el que al final ha preguntat ell, que el progrés només el podem contemplar des de la dimensió relativa, la dimensió absoluta, en realitat no n'hi ha de progrés. No, absoluto. El progreso es en la mejora del reconocimiento. La mejora del reconocimiento. Sariputra, estos Budas simplemente enseñan y convierten a los bodhisattvas. Lo hacen porque desean mostrar a los seres vivos la sabiduría del Buda. Lo hacen porque anhelan despertar a los seres vivos a la sabiduría del Buda. Lo hacen porque quieren que los seres vivos entren en el camino de esa sabiduría del Buda. Sariputra, ahora yo también haré lo mismo. Sé que los seres vivos poseen diversos deseos, apegos hondamente arraigados en su corazón. Consciente de esta naturaleza fundamental que hay en ellos... O sea, consciente de la naturaleza fundamental de todo humano, que es, como es un depredador, es una estructura de deseos. Consciente de esa naturaleza, me valdré de diversas causas y condiciones, de semejanzas y parábolas y del poder de medios hábiles para exponerles las doctrinas. Sariputra, actúa así para que todos ellos puedan adquirir el vehículo único del Buda y la sabiduría que abarca todas las especies. María, ¿por qué se empeña en decir que enseña a los bodhisattvas? O sea, concreta en el bodhisattva. Los bodhisattvas porque son individuos que, y de alguna manera son budas, están muy progresados. Y están puestos además al servicio de sus hermanos. Es curioso que los destaque, Sí. ¿no? Sí, bueno, porque, claro, ahí hay la posibilidad de que el Buda reconozca al Buda. De hecho, los 5.000, que eran unos engreídos, ya no están. Ahora los que han quedado son los buscadores veraces. Sí, son los individuos. bodhisattvas. Sí. Además, lo que pasa es que el término bodhisattva, los diversos autores le dan un significado a otro. Sariputra, en los mundos de las 10 direcciones no hay 2 vehículos, ni mucho menos 3. Los mundos de las 10 direcciones. Los mundos de las 10 direcciones. Sariputra, los Budas aparecen en los mundos malvados de las 5 impurezas. Estas son las impurezas de la época, del deseo, de los seres vivos, de las ideas y de la duración de la vida. Sí, siempre que es lo que decía Huineng, los deseos, creerse alguien que vive su vida en este mundo.
La relación de la vida, el creerte, no ser consciente de la impermanencia. No, y además que cree que su vida está haciendo algo en este mundo, tiene una finalidad, está haciendo algo. Sariputra, cuando la época es impura y los tiempos caóticos, la impureza de los seres vivos se agrava. Incurren en la codicia y los celos y echan raíces que no son buenas. A causa de ello, los budas recurren al poder de medios hábiles, crean distinciones en el vehículo único del Buda y lo exponen como si fueran tres. Fijaros ahora a nuestra situación. Lo que hay que hacer es predicar y hacer distinciones para que los seres vivos, esta sociedad nuestra, adquiera la sabiduría del Buda. Hay como para desanimarse, ¿no? Bueno, yo también veo que el discurso se adapta a las coordenadas de cada época y cada momento, y con lo cual estarás diciendo lo mismo, pero lo dices de manera distinta. Sí. Luego, si lo coges como Claro, lo fosilizas al pie de la palabra, son tres discursos, pero... Claro, pero lo difícil es, él está hablando de época impura, tiempos caóticos, etcétera, que hablas de esa dimensión y te digas, bueno, tú, se te fue la olla, ¿eh? Hay una gran dificultad de recepción. Y lo que pasa ahora pasa en todas las épocas, ¿eh? Sariputra, si alguno de mis discípulos afirmara ser un arahat o un pratyeka Buda, y así y todo no quisiera entender que los Budas, los que así llegan, simplemente enseñan y convierten a los bodhisattvas, esa persona no es mi discípulo, ni es un arahat, ni un pratyeka Buda. O sea, ¿quién se crea un sabio? No es mi discípulo. ¿Quién se crea un iluminado, un santo? No es mi discípulo. ¿Por qué esta radicalidad? Porque quiere decir que tiene un ego como un camión. Reitero, Sariputra, si hubiera monjes o monjas que sostuvieran haber alcanzado el estado de arahat, que esta es su última reencarnación, que han llegado al nirvana final y que por ende no tienen ya la intención de buscar la iluminación suprema y perfecta, debes entender que las personas así están dominadas por la arrogancia. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque Porque es impensable que un monje que ha logrado verdaderamente el estado de arahat no crea en esta ley. La única excepción sería en una época posterior a la muerte del Buda, en la cual no hubiera un Buda presente en este mundo. ¿Por qué? Porque después de que el Buda haya fallecido, será difícil encontrar a alguien que abrace, lea, recite y comprenda el significado de un sutra como este. Pero si las personas hallan a otro Buda, entonces lograrán una comprensión decisiva con respecto a esta ley. ¿Paro aquí? No, sigo. ¿Sigo? Sariputra, tú y los otros, con un solo pensamiento, debéis creer en las palabras del Buda y aceptarlas. Las palabras de los Budas, de los que así llegan, no son vacías ni falsas. No existe otro vehículo, solo hay un único vehículo del Buda. Insiste mucho el texto de que, ojo, que tendréis que pasar muchos kalpas, creo millones de años, para que aparezca un Buda. No es que venga de otro sitio y aparece un Buda, pero son como los cometas, muy de tarde en tarde. No, es que es muy difícil reconocerlos. Por lo tanto, si tenéis la posibilidad de reconocer, aprovechar la ocasión, porque es muy difícil reconocerlos. Y por tanto es como si no aparecieran. Insisten mucho en esto. Bueno, seguimos. Pasaríamos a la 37. Hacia la mitad. Pero aunque predico el nirvana, este no es la verdadera extinción. Todos los fenómenos desde el principio llevan consigo constantemente las señales de la serena extinción. Mira lo que están diciendo.
Cuando predico el nirvana no estoy predicando, no es la verdadera extinción. Porque es una terminología como si hubiera alguien que se extingue. Yo no estoy predicando eso. Estoy predicando algo que es muchísimo más sutil que eso, ¿no? Y luego podríamos decir que la aclara. Todos los fenómenos desde el principio, fenómenos, todos los seres, llevan consigo constantemente las señales de una serena extinción. Todos los fenómenos tienen una doble dimensión. Son fenómenos, pero en realidad, como os decía antes, son como salir, el brotar, el salir de la dimensión absoluta. Y después insistiré en esto. Comprender las realidades es comprender esta naturaleza de los fenómenos. Y esta naturaleza de los fenómenos lo llevan porque aparecen y serenamente desaparecen. Están mostrando, la expresión es bella, las señales de la serena extinción. Que aquí no viene ni se va nada ni nadie, sino que lo que viene, aparece, es la dimensión absoluta de la realidad y aparece y desaparece. Aparece y desaparece. Por tanto, la desaparición no tiene los rasgos trágicos de alguien que alguien y muere, sino es una extinción serena, porque sabe la realidad que es. Y yo cuando veo los fenómenos, el nacer y el morir, veo el aparecer y el desaparecer de lo mismo. Por tanto, ni aparecer ni desaparecer propiamente. Por eso es una extinción serena. No me digáis que no es una expresión bien afinada. Pero la primera parte, que no he entendido. Aunque predico nirvana, no es la verdadera extinción. ¿Qué está diciendo? O sea, sí, pues está diciendo que, mira, la prédica budista, las palabras budistas, es un medio hábil. Nada más. Por tanto, que los budas se extinguen, o que yo cuando muera me extingo y tal, esto no es así. No es así. Pero yo tengo que hablar de la extinción como medio hábil para comprender. Lo mismo que diría, yo te hablaré de la resurrección de Cristo como medio hábil. Pero nada más. Para que tú comprendas eso que hay. Que son lo que viene dicho en los fenómenos. Lo que viene dicho en toda realidad. no continúo sense entendre. El nirvana, lo que ve dir es, el nirvana no es la verdadera extinción. El nirvana, la iluminación, no es la extinción de algo. Si no hay nadie, ¿quién se va a extinguir? Es un medio hábil. Está diciendo, toda la teoría budista es un puro medio hábil. Es como una metáfora, como una explicación, pero no es. El budismo no es una doctrina. Ni el budismo, ni el cristianismo, ni el islam. Nadie, nada. Pero el cristianismo, cuando explica la resurrección de Cristo, está explicando una doctrina. Sí, está explicando la creencia, sí, sí. Pero eso es debido, bueno, no sé si puedo explicarlo, pero son conexiones complicadas. Esto es debido que, vamos a ver, nosotros tenemos dos dimensiones. La dimensión del animal viviente, que es un depredador, que tiene que construir la dualidad de yo estoy aquí y hay un mundo de que yo depredo. Todo esto es una construcción, y además hay la verdad del Buda, que todo es eso, que así viene. ¿Esto por qué me has preguntado? Por lo que es la resurrección de Cristo, Ah, es una creencia. Sí,
Cuando llega una sociedad, por ejemplo, que es donde nacen todas este tipo de expresiones, una sociedad que es jerárquica, que se estructura piramidalmente, y que para sobrevivir tiene que imponer esa pirámide, entonces concibe la dimensión absoluta como un Dios, es decir, a semejanza del Señor del pueblo. Y claro, al concebirlo, lo concibe como un Dios y tiene que concebirlo como trascendente, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita concebir un canon de interpretación jerárquico. Dios, criaturas, y toda la realidad se organiza según este canon de Dios, criaturas. Entonces, la noticia esta de la dimensión absoluta, en vez de venir como noticia cruda, viene filtrada por el molde autoritario. Y entonces, pues claro, ha de fingir que es un Dios trascendente, que baja aquí, muere, pero como es Dios, resucita, etc. Es toda una construcción debida a un programa a un PAC, que decimos nosotros, a un programa axiológico colectivo para cohesionar a los hombres. Pero eso, que es la manera de vivir, es fruto de la manera de vivir, para hablar de la dimensión absoluta, es un medio hábil, simplemente. Pero que en una sociedad jerarquizada, que ha de imponer la autoridad, y que para imponer la autoridad se apropia de la dimensión absoluta y la integra en el sistema autoritario, se transforma. Eso sutil que no tiene forma posible, se transforma en creencias, para poderlas imponer. Y entonces ya no es medio hábil. Es medio hábil para los sabios. Los sabios cristianos lo utilizan como medio hábil, pero sin negar que es una creencia. Pues si digara que es una creencia, les cortaría el cuello. Es lo que ha dicho él antes, que los sabios en las diversas épocas se adaptan a las circunstancias, a cómo se puede decir. Y en las sociedades jerarquizadas no se podía decir más que de esa manera. Y entenderlo como un medio hábil, puramente como un medio hábil, era casi imposible, porque está programado de esa manera jerárquica. Pero se puede utilizar como medio hábil sin que se aleje de las creencias. Es un poco complicado esto que estoy explicando aquí ahora, y no puedo entretenerme más, pero podéis entender que la predicación de la sabiduría suprema que todos los grandes sabios hacen tiene que adaptarse a los filtros mentales que la gente tiene, y esos filtros mentales hacen que surja de una manera u otra. Puedes quedar atrapado en los filtros mentales, y entonces, en el caso que estamos comentando, quedas atrapado en el sistema de creencias y confundes ese sistema de creencias, que es un sistema de filtros mentales para que un viviente pueda vivir, con la descripción de la realidad. Entonces ya estamos, ya está liada, ¿no? Porque no atacan, todas las tradiciones atacan al ego, todas las tradiciones atacan al ego, pero no hacen un hincapié tan fuerte, y tampoco hacen un hincapié tan fuerte que la verdad absoluta, aunque también lo dicen, es absolutamente inconcebible. Todas las tradiciones dicen que Dios es el innombrable, pero después le ponen una cantidad de nombres. ¿Qué hay de ti si no te los tomas como descripción? Pero dicen que es innombrable, mantienen esa dualidad. O sea que lo que ha dicho es que la doctrina siempre es la misma, o sea,
una sabiduría que la mente humana no puede encajonar en ningún tipo de palabras ni de doctrinas, pero al mismo tiempo tiene que pasar por los moldes que cada cultura tiene. Y hay que pagar ese precio. Podríamos quizás verlo como que todos los sabios, evidentemente, de lo único que pueden hablar es de lo innombrable, no. Y todos señalan, todos nos dicen que tenemos la posibilidad de, por nosotros mismos, vivirlo. Pero claro, requiere, como bien dices, un sacrificio de ese ego, que es el que nos priva. Sí. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Sí. Entonces, aunque ellos, en todas y cada una de las, me gusta decir, formas de tradición, porque tradición solo hay una, sí, y son formas que sí se presentan, claro, se han ido presentando o conservando lo que se ha llamado como aspectos esotéricos de trabajo para el que se quiere dedicar a vivirlo él directamente, de lo exotérico, de creencias, para los que no dispuestos al trabajo se conforman con creer. Sí, puedes explicarlo así, pero todavía es más grave. La ventaja de la especie humana es que no tenemos un programa fijado y que con las culturas lo podemos ir adaptando a las diversas situaciones. Y entonces, en la cultura que nosotros hemos venido, que ha durado más de 2000 años, porque este tipo de cultura son casi 3000 o 4000 años, la estructura es jerárquica. ¿Por qué? Porque se necesita coaccionar para que todos trabajen en el cultivo y en la defensa para tener de qué vivir, ¿no? Bueno, por lo tanto, aquí tienen que hacer un filtro. Empezamos la batalla. Tienen que meterles a la cabeza un filtro, una estructuración, para que esto se mantenga y funcione ordenadamente, ¿no? Pero entonces, como tenemos aquí la experiencia de la dimensión relativa, que es la relativa al animal, y la experiencia de la dimensión absoluta, y estos tienen que decirlo porque es la estructura humana, lo que hacen es poner la dimensión absoluta al servicio de este filtro, porque esto es tan móvil, tan inconsistente, que no tiene suficiente fuerza para arraigarse, y entonces lo apuntalan con la dimensión absoluta, y dicen, hay que vivir así, porque Dios ha establecido que esto, no sé cuántos, y si no cumplís las leyes, os castigará y os mandará al infierno, etc. Se subordina la dimensión absoluta a esta condición. ¿Por qué no se puede hacer de otra manera? Si aquí la dimensión absoluta fuera libre, no estuviera secuestrada, fuera libre, entonces esto solamente tendría el poder del rey de coaccionar, y no se puede coaccionar a todo un pueblo, hay que convencerle. ¿Entendéis? No había otra posibilidad. Al subordinarla, entonces, esto, que es innombrable y vacío de toda forma, aquí hay que darle una forma. La forma propia del patrón, del paradigma de sobrevivencia del grupo. Y además, como esta sociedad es impositiva, ese patrón es impositivo y se transforma de una noticia libre en creencia obligatoria. Pero esto en las circunstancias. Los sabios hacen entender el innombrable desde aquí. Entonces, claro, estas circunstancias son diversas según las culturas. Por tanto, los patrones son diferentes y la transformación de DA en creencias son diferentes. Pero la sabiduría es única y no hay dos, dice. ¿Me podría explicar un poco más? Pero entonces la creencia obligatoria
también puede servirte como dimensión absoluta. Bueno, aquí no lo tienen otra, los que viven aquí no tienen otra posibilidad. Pero lo que está pasando en nuestra sociedad aquí es que ya las generaciones jóvenes ya no viven aquí. Y por tanto, cuando les expresas la dimensión absoluta como Dios, Señor, Supremo y tal y cual, como no tienen este patrón, dicen, pa' tu tía, no. ¿Entienden? Y no es que sean malos, ni que no, sino que ya no tienen el patrón. Ya... Pero curiosamente, no sé, me da la impresión de que la creencia, hoy en día, es más un mecanismo de conducción social y que evidentemente, efectivamente, ya no está circunscrito exclusivamente al mundo, a la tradición religiosa, sino que sencillamente siguen diciéndolo al humano para la conducción social y justificación de toda esa estructura con otro tipo de contenidos, pero el mecanismo de creencia sigue igual. Igual. Y fijaros, es una cosa muy curiosa, que es constatación mía y por tanto tiene el valor de mi propia constatación. Y es que, imaginaros a las sociedades neocapitalistas que tienen esta estructura jerárquica, pero enormes bloques de sociedad de conocimiento que ya no se estructuran de forma piramidal, ¿no? Entonces, podríamos decir, todo el mundo de la información está controlado jerárquicamente por el dinero y por empresas muy potentes, Google, etcétera, etcétera. Pero los que crean las innovaciones, las invenciones, son grupos pequeños. No es la pirámide, no es la pirámide. Y ocurre una cosa muy interesante, y es que estos, como la pirámide necesitaba a Dios para mantenerse y reforzar la subordinación, las sociedades neocapitalistas mantienen a Dios porque es un instrumento de mantener la subordinación. Si no fuera así, sino que se presentara la DEA libre, como realmente pasa, entonces no tienen un poder fuerte, no tienen el apoyo de la sacralidad para mantener la subordinación. Y eso no es interesante. Y son precisamente las sociedades más avanzadas, capitalistas, eso, que mantienen una noción de Dios que no tiene los detalles de la descripción de las sociedades agrarias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Trinidad, la Virgen, todo esto, sino es una noción de Dios un tanto vaga, pero potente, y que se espabilan para que llegue a todas partes. Porque, como aquí, es un instrumento de dominación, de sujeción, etc. ¿Comprendéis? Y aquí está la lucha está decir, hey, que ahora esta dimensión está libre. Aquí no podía presentarse sin el filtro de creencias. Aquí no podía presentarse, estaba prohibido, estaba secuestrada. En cambio, aquí ya está libre. Pero eso, claro, la dimensión absoluta libre es muy peligrosa para un tipo concreto de sociedad. Para estos grupos no. Bueno, pues todo esto lo está diciendo con su lenguaje español. Bueno, pues en la misma página 37, más abajo, dice: no hay discrepancia entre las palabras de los Budas, solo hay un vehículo único, no hay dos. Durante incontables kalpas pasados, los innumerables Budas que ya han entrado en la extinción, Budas de 100, de 1000, de 10.000 y de 1.000.000 de clases, en cantidad imposible de medir, estos honrados por el mundo se han valido de diversos tipos de causas, semejanzas y parábolas y han recurrido al poder de incontables medios hábiles
para exponer las características de todos los fenómenos. Fijaros que dice Budas de 10.000 millones de clases. Si vosotros pensáis en los 200.000, 250.000 años que tiene nuestra especie, han habido sabios a punta pala. No nos han dejado, sobre todo en épocas ágrafas, no nos han dejado ningún rastro, pero los han habido. Y predicaban la misma doctrina. Esto es lo que dice. Las siguientes, vamos a la página 40, al final de todo. Si hay personas que escuchan la ley, ni una sola dejará de lograr la budeidad. El juramento original de los Budas fue hacer que el camino del Buda, que ellos mismos practicaban, fuese compartido universalmente por todos los seres vivos, para que ellos también alcanzaran el camino. Los Budas de las épocas futuras, aunque prediquen cientos, miles, millones, un número incontable de doctrinas, en verdad lo hacen en bien del vehículo único. Los Budas, los más honorables de los seres con dos piernas, saben que los fenómenos no tienen una naturaleza fija y constante, que las semillas de la budeidad germinan como resultado de las circunstancias causales, y por esta razón predican el vehículo único. Pero saben que estos fenómenos son parte de una ley siempre presente y que las características del mundo operan en forma continua. Vamos a ver. ¿Habéis visto jamás un texto con una predicación tan amplia, tan universal y tan fina? Yo no la he visto. Y dice, los fenómenos no tienen una naturaleza fija y constante, pero siempre tienen unas características que operan en el mundo de forma continua. Es decir, que los fenómenos siempre, lo que os decía antes, son como el aparecer, como un geyser, como un volcán, o como una ola, el aparecer de una entidad y el desaparecer sereno, y todos los fenómenos tienen estas características. Todos los fenómenos, todos los seres, si se ven con el silenciamiento del ego, son así. Te muestran siempre esa característica, que es que ellos se extinguen serenamente y que lo que dicen no es una pluralidad, sino la unidad de la realidad. Pero saben que estos fenómenos son parte de una ley siempre presente y que las características del mundo operan en forma continua. Por tanto, si se extinguieran todos los Budas, todos los maestros, todas las tradiciones religiosas, se volverían a inventar. Costaría mucho, porque estas cosas no se las saca uno de la mano, pero se volvería a inventar, porque los fenómenos son constantes y están constantemente diciendo eso. Es una visión del mundo muy diferente de la que tenemos. Es fascinante. Han llegado a saberlo en el lugar de la iluminación. Parece que este trozo estaba... ¿Qué? Este trozo estaba no leído. Empezó aquí. Ah, no l'han de llegir? Vale. A ver, comences tu mediante... Mediante el poder de mi sabiduría, conozco la naturaleza y los deseos de los seres vivos y a través de los medios hábiles predico estas doctrinas, haciendo que todos los seres vivos experimenten contento y alboroto. Sariputra, debes comprender que yo observo las cosas con el ojo del Buda, que veo a los seres en los 6 senderos
Cuán pobres y afligidos viven, sin mérito ni sabiduría, los veo internarse en el peligroso camino del nacimiento y la muerte, sin que sus aflicciones les den respiro, profundamente apegados a los 5 deseos, como un yaque enamorado de su cola, ciegos de codicia y de vanidad. Está describiendo, Con la visión tan empeñada que no pueden ver nada, punto. está describiendo la condición dolorosa y desgraciada de los humanos tal como vivimos. Y esta condición dolorosa y desgraciada y llena de dolor, de sufrimientos, es debida al apego, de creerse a alguien y apegarse a las cosas que uno necesita. No buscan al Buda con su inmenso poder, ni a la ley que puede poner fin a sus sufrimientos, sino que cultivan ideas profundamente erróneas, como queriendo extinguir el sufrimiento con mayores sufrimientos. En bien de estos seres me armo de un inmenso amor compasivo. Cuando al principio me senté en el lugar de la iluminación y contemplé el árbol y caminé a su alrededor durante 3 veces 7 días, ponderé la cuestión de este modo. La sabiduría que he alcanzado, pensé, es sutil, maravillosa y suprema, pero los seres de torpes facultades son adictos al placer y viven cegados por la estupidez. A tales personas, ¿qué puedo decirles? ¿Cómo puedo salvarlas? En ese momento, los reyes de Brahma, junto con el rey celestial Sakra, los 4 reyes celestiales que custodian el mundo y el rey celestial Gran Libertad, en compañía de los demás seres celestiales y de sus cientos, miles y decenas de miles de seguidores, unieron las palmas de sus manos en reverencia y se inclinaron, implorándome que hiciera girar la rueda de la ley. De inmediato pensé que si me limitase a ensalzar el vehículo del Buda, los seres vivos hundidos en el sufrimiento no podrían creer en esa ley. Pero si rechazaran la ley y no pudieran creer en ella, caerían en los 3 malos senderos. En tal caso, me dije, sería mejor que no predicara la ley y en cambio entrara rápidamente en el nirvana. O sea, porque si predico la ley todavía va a ser peor y que me voy en el nirvana y mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya se arreglarán? Entonces mis pensamientos se centraron en los Budas del pasado y en el poder de los medios hábiles empleados por ellos, y pensé que el camino al que yo había accedido también debía ser predicado como 3 vehículos. Cuando pensé de esta forma, aparecieron los Budas de las 10 direcciones para reconfortarme con sus sonidos de Brahma y orientarme. Bien hecho, Sakyamuni, me dijeron, líder y maestro sin parangón, has adquirido la ley insuperable. Pero siguiendo el ejemplo de otros Budas, recurrirás al poder de los medios hábiles. O sea, por más ceporros que sean estos, espabilate, medios hábiles, para hacerles entrar en la mollera la sutilidad de las leyes. Nosotros también hemos adquirido la ley más maravillosa y prominente, pero en bien de los seres vivos trazamos distinciones y predicamos los 3 vehículos. ¿Veis cómo siempre ponen los dos rasgos, que es trazamos distinciones y predicamos los vehículos con medios hábiles? ¿Los 3 vehículos? Los 3 vehículos, Sí. 3 tipos de budismo. Pero además es claro, distintos recursos, claro, porque uno es más el estético, el otro es más el de servicio y el otro más el devocional. Sí. No puedo decir los 3 estilos de búsqueda, todos son posibles. Las personas de escaso saber se deleitan con doctrina inferior, incapaces de creer que puedan llegar a ser Budas. Se deleitan esto también es un hecho humano, que la gente se prefiere algo inferior, pero que tenga donde agarrarse, sean unas creencias al cielo. Más vale eso que no la sutilidad de nada de doctrina. Por eso utilizamos medios hábiles, efectuamos distinciones y exponemos metas diversas. Pero aunque predicamos 3 vehículos, en realidad lo hacemos para enseñar a los bodhisattvas. Sí, o sea, de alguna manera
dices, él igual pues lo hizo sin forma y en cambio, o sea, su búsqueda fue sin seguir ninguna pauta, recurso, método, pero en cambio lo va como vertiendo con medios hábiles, ¿no? Dando pistas para poder a la gente ayudarla. Sariputra, debes comprenderlo. Cuando escuché a estos dignos leones y oí su rugido puro, profundo, espléndido y sutil. Fijaros cómo es la enseñanza es como un rugido de león. Es algo que se puede percibir sensitivamente, pero es espléndido, sutil. Expresé mi alborozo infinito clamando, alabados sean los Budas. Y en ese momento pensé que había venido a este mundo impuro y malvado y que así como habían predicado esos Budas, también yo debía seguir ese ejemplo con mis actos. Después de haber ponderado de esa forma la cuestión, partí de inmediato con destino a Varanasi. Los signos de la serena extinción que portan todos los fenómenos no se pueden explicar con palabras. Ah, aquí está, ¿eh? Signos de la serena extinción que portan todos los fenómenos. ¿Qué mundo tan distinto viviríamos si viéramos todos los fenómenos de nacimiento y muerte desde esta perspectiva? No se puede explicar con palabras. Por eso empleé el poder de los medios hábiles para predicar a los 5 ascetas. Aquellos 5. Y a esto lo llamé hacer girar la rueda de la ley. Y también usé términos como sonido del nirvana, arahat, dharma y sangha, Todo esto para son medios establecer hábiles. distinciones. Medios hábiles. Desde infinitos kalpas pasados he enseñado y ensalzado la ley del nirvana para poner fin a los largos sufrimientos del nacimiento y de la muerte. Fijaros, desde infinitos he enseñado. No es el Buda Sakyamuni, sino todo lo que enseñaron los miles, millones de Budas es Sakyamuni. Y aquí a decir también, que utilicé esos medios hábiles y tal, pues porque la gente lo necesita. De hecho, se está refiriendo a los 3 pilares, ¿no? Yo me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, en el camino, me refugio en la Sangha. Pero estos son medios hábiles todos. Exacto, pero que es algo que es como muy central en todo el mundo budista y se está refiriendo que, bueno, acabemos recursos, medios hábiles, Yo creo que ya hem d'acabar, Maria. Sí, acabemos lo que queda del capítulo ya. ¿Sí? ¿Va bé? Sí. Pues vamos a terminar. Pasamos a la página 45. No, sí, 45, sí. Aquí arriba al principio. Las épocas en que los Budas aparecen en el mundo son muy espaciadas y difíciles de encontrar. Esto ya lo hemos comentado. Y aun cuando ellos advienen al mundo, les es difícil predicar esta ley. Durante incalculables, innumerables kalpas, es raro que uno llegue a escuchar esta ley. Del mismo modo que haya una persona capaz de escuchar esta ley es algo extremadamente raro. Por tanto, las formas religiosas que tienen éxitos religiosos o lo que sea, éxitos, en catalán diríamos aclapadors, que tienen grandes éxitos, mala señal. Hacia el final, tú... Bueno, con esta ley nunca tendremos éxito nosotros. ¿Qué? No sé qué del éxito de nosotros. ¿Qué dios? Claro, que si esto es así, nuestra aproximación está enfocada al fracaso. Pues bueno, bueno. lo mismo que la del Buda, pero no puedes decir que el Buda fracasó, tampoco nosotros tenemos por qué fracasar. Ahora, ¿cuándo esto se verá? Bueno, esto no es cuestión nuestra. Pero si cualquier cosa que tiene éxito es la que no es buena. Yo no digo eso, es porque hay dos tipos de éxitos. El éxito de la dimensión relativa, o sea, de la supervivencia humana, y después el éxito de la sabiduría honda. El éxito de la sabiduría humana, pues sí, uno inventa
un móvil y se forra, ¿no? Pero el éxito de la sabiduría humana no va así, sino que pasa tiempo antes de que lo vean, porque es muy sutil. Tiempo llevamos 2000 años, ¿no? Sí, en estos 2000 años ya ha habido quien se ha enterado, ¿eh? No hay presa. Tenemos es imposible tener más éxito. Más éxito inmediato, sí. No inmediato, bueno, 30 años, 40 años, no es inmediato. No, esto puede ser que fíjate, es que hay dos cosas. Un aspecto es cultural y el otro es espiritual, si tú quieres llamarlo así. El aspecto cultural es la concienciación de que los patrones en que se expresaba toda la religión están caducos. Esto se puede llegar a adquirir relativamente en poco tiempo, sobre todo si vamos a la marcha que vamos. En cambio, que bajo ese reconocimiento de que los patrones ya están caducos y no son un vehículo hábil, puede pasar tiempo hasta que se enteren o encontremos vehículos hábiles, que es lo que estamos intentando. Pero María, aquí pone que las épocas en que los budas aparecen en el mundo son muy espaciadas y difíciles de encontrar. Y aun cuando ellos advienen al mundo, también les es difícil predicar la ley. Antes viene a decir que solo los hombres enseñan a los hombres, no viene a decir dice. Y yo entendí que tú decías que es imprescindible que un Buda te abra los ojos. Entonces parece que no todo el mundo va a poder vivir esto. Tú no tienes en tu vida, en la experiencia de tu vida, la experiencia de que tratas con ceporros. Sí. Pues entonces los ceporros, para que lleguen a reconocer al Buda, tienen para rato. Y al mismo tiempo, ¿cuántos Budas hay aquí mismo ahora? Eso lo sé, pero no te lo voy a decir. Todos, yo según este señor, todos. Todos, pero todos sin realizar. Venga, sigamos. Vale, tú hacia abajo. Tú, Sariputra, y los que escuchan la voz y los bodhisattvas, debéis entender que esta ley prodigiosa es la esencia secreta de los Budas. Exactamente, esta sutilidad, la esencia secreta de los Budas. Nos vamos a la 46, al final, que dice: para predicar la ley, recurriendo a 10.000, 1.000.000 de medios hábiles, ellos actúan de acuerdo con lo apropiado. Cada época, cada religión hizo lo apropiado. Los que no son versados en esta cuestión no pueden entenderla cabalmente, pero tú y los demás ya sabéis que los Budas, maestros del mundo, emplean medios hábiles de acuerdo con lo apropiado. Exacto. Ya no tendréis más dudas ni confusiones. En cambio, vuestra mente pletórica de alegría sabrá que lograréis la budeidad. Eso, fijaros, cuando uno entra en la vía, empieza a iluminar la mente, pero sentir se lo toma con calma, es lento. Y puede ser que se te acabe la vida y hayas comprendido con la mente muchas cosas que no has podido llegar a realizar en el sentido. No importa, no es importante. La cuestión es haber entrado a la vía. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, pero por... Y entonces fíjate, la inquietud de decir, tengo que conseguirlo, ¿quién está diciendo eso? El ego. Por tanto, la verdadera actitud es, ¿lo tengo? Bien, no lo tengo, no es importante. Que me llegue a conmover lo que he llegado a comprender no es importante. Si solo llego un poquito, pues es así. Pues eso, ya está. Bueno, acabamos aquí. Muy bien.